¿Qué tal, queridos alumnos? Un cordial saludo y bienvenidos a las clases virtuales de Tech College. Quien les habla es el Teacher Orion, en esta ocasión con el curso de Biología. Vamos a empezar con el primer tema, que tiene como título La biología y su campo de estudio. Comencemos. Vamos a comenzar primero definiendo, ¿no? ¿Qué es la biología? Creo que a esas alturas ya tenemos más o menos una noción del concepto, ¿verdad? La biología es básicamente la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, así también como las relaciones que estos tienen con su entorno y con otros seres vivos. ¿Ok? Etimológicamente, la, la palabra biología proviene de los vocablos griegos, bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. En conjunto, podemos definir que la palabra biología significa el estudio de la vida. Bien, veamos algunos datos importantes, como por ejemplo, los personajes que acuñaron el término de biología fueron los señores Jean-Baptiste Lamarck y el señor Gottfried Reinhold Trevirans, ¿no? Que simultáneamente lo utilizaron para referirse al estudio de las leyes de la vida en el año de 1802. Sin embargo, debido a los grandes aportes que este personaje ha realizado a esta ciencia, el señor Aristóteles es considerado como el padre de la biología, ¿correcto? Ya que fue la primera persona que se interesó por el estudio de los seres vivos. Actualmente, la biología tiene mucha importancia en la vida del hombre. ¿Por qué? Vamos a verlo. La importancia del estudio de la biología permite al hombre desempeñar todas las actividades, ¿no?, que realiza para poder, digamos, llevar una vida eh, tranquila, una vida plena. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, como por ejemplo, las personas que se dedican a la agricultura, ¿correcto? Estudiar la biología de las plagas y las enfermedades les va a permitir que producir de una manera más efectiva alimentos en grandes cantidades, ¿correcto? Libres de plagas, libres de enfermedades, que va a permitir alimentar a la humanidad, ¿no? Obviamente, sin tener un gran impacto con el medio ambiente. Ese es en el campo, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? En el campo de la agricultura. Otra cosa, dentro también de las actividades que realiza el hombre puede realizar mejoras en algunas especies de animales o plantas, ¿correcto? Mediante la biotecnología. Un ejemplo claro es en el caso de los pollos parrilleros, ¿correcto? Un ave de granja, ¿no? Digamos un gallo, una gallina, eh, de chacra, como se le conoce, normalmente tarda entre 3 a 4 meses en llegar a una edad apropiada para poder alimentarnos, ¿verdad? Para poder alimentarnos de esa ave. Sin embargo, el hombre ha desarrollado, gracias al mejoramiento genético, ha permitido que estas aves puedan desarrollarse y estén listos para ser consumidos en 45 días e incluso menos, ¿correcto? Entonces, entre las actividades entre la importancia, perdón, que podríamos atribuirle al estudio de la biología, podemos indicar este ejemplo, ¿no? Otra, otra gran importancia que puede tener el estudio de la biología es saber aprovechar los recursos naturales de una manera sostenible. Es decir, el hombre en la actualidad genera o realiza muchas actividades extractivistas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de la tala, ¿no? De la tala de los árboles, ¿correcto? De la recolección de especies de animales o plantas, ¿sí? Sin embargo, debemos hacer estas actividades de manera controlada, ¿no? O sostenible, sin afectar demasiado el equilibrio ecológico. Bien, el siguiente punto entra a tallar el campo de la medicina. Gracias al estudio del ciclo biológico, de la estructura y de múltiples características de algunos microorganismos, en la actualidad existen diversas curas
o vacunas para múltiples enfermedades que han ido apareciendo a lo largo de la historia. Gracias al estudio de la biología, el hombre ha podido crear diversas, diversos medicamentos para poder mantener a raya estos patógenos, ¿no? Y así nosotros podemos ir mencionando múltiples ramas, ¿no? O múltiples actividades en donde el estudio de la biología impacta de manera directa o indirecta, ¿correcto? Entonces, el estudio de la importancia del estudio de la biología nos va a permitir eso, básicamente que el hombre pueda vivir de una manera más, ¿cómo decirlo?, más equilibrada, ¿no? Sin impactar con el medio que lo rodea. Ok, pasamos al siguiente punto. Ramas de la biología. A lo largo de la historia, el hombre ha ido descubriendo muchas cosas referente al estudio de la biología, ¿correcto? Esto ha hecho que la información sobre esta ciencia de igual manera se incremente. Por lo tanto, o la biología está en un punto en el que una sola persona no es capaz de dominar toda la información que representa el estudio de esta ciencia. Por lo tanto, se vio la necesidad de dividir esta ciencia, ¿no?, en múltiples ramas y de acuerdo a algunos criterios que vamos a conocer el día de hoy. ¿Cuál es el primer criterio? Vamos a ver. Según la materia estudiada. Aquí nosotros vamos a conocer cuáles son las materias, ¿no?, que que se han ido anexando a la biología. A ver, ¿cuál es la primera rama? Tenemos la morfología. Bien, la morfología, ¿qué se encarga de estudiar la morfología? Bueno, vamos a ir mencionando algunas palabras claves para tener en cuenta, ¿sí? Para identificar. Por ejemplo, la morfología es la rama de la biología que se encarga del estudio de la estructura y la forma, ¿ok? Estructura y la forma de los seres vivos, ¿correcto? ¿Cuál es la siguiente rama de la biología? Fisiología. La fisiología, ¿qué se encarga de estudiar? Es la rama de la biología que se encarga del estudio de la función. O sea, ¿qué función cumple, por ejemplo, cada estructura que compone el ser vivo, ¿no? Como podemos mencionar aquí, qué funciones cumplen los pulmones, qué funciones cumplen los intestinos, ¿correcto? Es básicamente las funciones. La siguiente rama de la biología que tenemos es la genética. Ajá. La genética lo que va a estudiar es la herencia biológica. ¿Qué quiere decir esto? Son las características que explican por qué es que un descendiente, ¿no?, eh, tiene características similares o parecidas a las de sus progenitores. Llámese, por ejemplo, el color de pelaje, ¿no? O en el caso del humano, el color de piel, ¿correcto? En el caso de las plantas, porque algunas plantas salen, por ejemplo, una planta con una flor roja se une con una planta con flor blanca porque sale una planta de color rosada, ¿correcto? Entonces, todos esos aspectos de herencia biológica lo explica la genética. Siguiente, evolución. Ajá. La evolución, ¿cuál es la palabrita clave para conocer esta rama? La evolución se encarga de estudiar las transformaciones que sufren los seres vivos a lo largo del tiempo, ¿correcto? Cómo es que se van adaptando, por qué es que el oso polar tiene, vamos a decir, un color de pelaje diferente que de un oso pardo, ¿ok? Entonces, la evolución, cómo es que algunos seres vivos han ido evolucionando de acuerdo al medio ambiente en el que se encuentran. La siguiente rama, taxonomía. ¿Qué estudia la taxonomía? La taxonomía estudia principalmente la clasificación de los seres vivos. ¿Ok? La siguiente, ecología. ¿Qué se encarga de estudiar la ecología? Estudia las relaciones de los seres vivos con su medio ambiente y con otros seres vivos. Siguiente rama. Tenemos la bioquímica. Bio, ya sabemos que significa vida. Química es otra ciencia, ¿verdad?
Entonces vamos a referirnos nosotros a que la bioquímica se encarga del estudio de la composición química de los seres vivos. Siguiente, la paleontología. La paleontología se encarga del estudio de los fósiles, ¿no? Tanto de fósiles vegetales como fósiles animales. Siguiente, tenemos la ontogenia. La ontogenia se encarga del estudio del origen y la evolución de los seres vivos. Dentro de la ontogenia podemos destacar dos subramas, por así decirlo, ¿no? Tenemos la embriología, que se encarga del desarrollo, ¿no? del embrión, ¿sí? Y la filogenia, que se encarga del estudio del origen de las especies. ¿Ok? Hasta aquí terminamos el primer criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? El segundo criterio para las ramas de la biología es según el tipo de organismos estudiados. ¿Cuáles son esos organismos? Tenemos tres. Tenemos la zoología, que se encarga del estudio de los animales, la botánica, que se encarga del estudio de las plantas, la microbiología, que se encarga del estudio de los microbios, obviamente, ¿no? Microorganismos. En la zoología podemos encontrar las siguientes subramas, ¿no? La helmintología, que se encarga del estudio de los gusanos. La aracnología, se encarga del estudio de los arácnidos. La malacología, se encarga del estudio de los moluscos. Anfibiología, su mismo nombre lo dice, estudia los anfibios. Ornitología, que se encarga del estudio de las aves. Entomología, estudia los insectos. Carcinología, estudia los crustáceos. Ictiología, estudia los peces. Herpetología, estudia los reptiles. Y la mastozoología, que se encarga del estudio de los mamíferos. En la botánica podemos encontrar la ficología, que estudia las algas. La pteridología, que se encarga de las plantas pteridofitas. Las plantas pteridofitas son aquellas que no producen ni frutos ni flores. Tenemos a la briología, que estudia los musgos. Carpología, que se encarga del estudio de los frutos. Y la palinología, que se encarga del estudio del polen. Dentro de la microbiología podemos considerar a bacteriología, obviamente estudia las bacterias, ¿no? Protozoología estudia los protozoarios. Virología a los virus. Parasitología, obviamente estudia los parásitos. El tercer criterio para la clasificación de las ramas de la biología tenemos según el nivel de organización de los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí destacamos 5. El primero, biología molecular, obviamente estudia las biomoléculas, ¿no? Tenemos la citología, que estudia la célula. Histología, que estudia los tejidos. Organografía, o también conocido como organología, disculpen, estudia los órganos. Y la anatomía, que estudia las estructuras del individuo. ¿Ok? Para terminar esta parte vamos a desarrollar las siguientes preguntas, ¿sí? Primera pregunta, ¿cuáles son los vocablos griegos que originan la palabra biología? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. Mencione dos razones por las cuales la biología es importante. Bueno, aquí yo consideré esto. Tú puedes poner otras si deseas, ¿no? Mejorar las características de los seres vivos y elaborar vacunas para enfermedades, ¿no? ¿Quiénes fueron las personas que acuñaron el término biología en el año 1802? Tenemos aquí al señor Jean-Baptiste Lamarck, el señor Wilhelm Reinhold Dreyfus. ¿Quién es considerado el padre de la biología? Tenemos al señor Aristóteles. La ciencia que se encarga del estudio de los insectos, ya lo mencionamos, es la entomología. Aquí. Bien chicos, por un tema de tiempo les voy a dejar aquí directamente todas las respuestas, ¿sí? Que corresponden a este grupo de preguntas. Estén atentos que también se les estará entregando la tarea para que ustedes también lo desarrollen, ¿sí? Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.